El ascenso y la caída de Trajano. Imagina a un hombre que llegó al poder con una sonrisa calculada y una espada afilada, transformando a Roma en el coloso indomable que gobernó el mundo antiguo. Pero, como todo en esta vida, la grandeza tiene un precio. Trajano lo pagó con ambición desmedida, conquistas teñidas de sangre y decisiones que marcaron tanto su apogeo como su decadencia. Hoy nos adentramos en la historia de este emperador que llevó a Roma a su máxima gloria, pero también a un punto de quiebre del que jamás se recuperaría del todo. ¿Fue Trajano el artífice de la gloria o la ruina de Roma? La respuesta, como siempre, está en los detalles más oscuros de la historia. El sueño de la eterna grandeza. Roma, siglo II después de Cristo. Una ciudad que rebosaba poder, intriga y una corrupción tan descarada que hubiera hecho sonrojar a cualquier político moderno. Ser emperador en esta época no era solo un título, era un espectáculo. Como una estrella de Hollywood, te adoraban mientras estabas en la cima, pero bastaba un desliz para que el cuchillo de la traición encontrara tu espalda antes de que llegara el fin de semana. En este caos perpetuo, un hombre cambió las reglas del juego, Trajano. No era italiano, un detalle que dolía profundamente al orgullo de los senadores más puristas. Nacido en Hispania, era un forastero en el trono más poderoso del mundo. Pero su linaje extranjero no fue impedimento para destacar. Con un genio militar incomparable, una ambición que lo impulsaba a conquistar todo a su paso y un carisma que desarmaba a sus críticos, Trajano dejó claro que Roma no necesitaba raíces romanas para alcanzar su máxima gloria. Él no solo gobernaría Roma, la llevaría a su apogeo. Y para lograrlo, estaba dispuesto a todo. Un forastero en el trono, la historia de Trajano. Trajano, nacido en una provincia que Roma había conquistado con el clásico estilo imperial, es nuestro porque podemos, y tú no puedes evitarlo. Para un hispano, llegar al trono romano era como si hoy un repartidor de pizza se convirtiera en CEO de una multinacional. Pero el destino, o quizás la ambición cuidadosamente calculada, lo puso en la órbita del emperador Nerva, quien lo adoptó como sucesor. Roma, en ese momento, no era un imperio, era una telenovela, traiciones, complots y una crisis que haría temblar hasta al estratega más audaz. Trajano, sin embargo, no era un simple espectador. Su carisma y habilidades lo convertían en un líder que no necesitaba gritar para ser escuchado, le bastaba con una mirada para que los soldados siguieran sus órdenes como si fueran órdenes divinas. Pero no nos engañemos. Este hombre no era un héroe romántico de epopeyas. Era un estratega frío, calculador y dispuesto a usar cualquier medio necesario para alcanzar su visión. Cuando subió al trono, su mensaje fue claro: hacer a Roma grande otra vez. Sí, es irónico escucharlo, pero en lugar de construir muros, él los cruzaba. No para unir, sino para conquistar. Donde sus ojos se posaban, la sangre no tardaba en seguir. Gloria o muerte, parecía decir, pero nunca en voz alta, prefería que los actos hablasen por él. La conquista de Dacia, oro, sangre y locura. Si hay algo que define el reinado de Trajano, es su obsesión con Dacia, una región que hoy llamamos Rumanía. Para la mayoría, era solo un territorio montañoso, pero para Trajano, era un paraíso dorado. Oro, en cantidades que harían que hasta el más austero perdiera la cabeza. Dacia no era solo un trofeo, era un negocio, una inversión que prometía financiar los sueños de un imperio insaciable. Trajano, con la ambición de un magnate obsesionado con Bitcoin, vio en Dacia la clave para perpetuar su gloria. En el año 101 después de Cristo, Trajano desató el infierno sobre Dacia, enfrentándose al rey de Cébalo, un líder tan astuto como desesperado. Las crónicas describen ríos teñidos de rojo y montañas que parecían respirar muerte. La resistencia a Dacia fue feroz, como si la tierra misma se rebelara contra Roma. Juego de Tronos palidece frente a este escenario, no había dragones, pero el rugido de los lobos era suficiente para helar la sangre de los más valientes. Después de años de guerra, Roma prevaleció. Trajano regresó a la ciudad cargado de oro, más del que un influencer gastaría en 100 vidas. Con ese botín, erigió el Foro de Trajano, una obra monumental que susurraba arrogante: miren mi grandeza y atrévanse a igualarla. Pero detrás de cada piedra había un eco de dolor, sangre y ambición desmedida. El éxito del imperio, Roma a los pies del emperador. Con el oro arrancado a Dacia, Trajano no solo llenó las arcas de Roma, sino que también alimentó un sueño de expansión que haría temblar a cualquier estratega moderno. Bajo su mando,
el imperio creció como si hubiera activado el modo Dios en un juego de estrategia, desde las fértiles tierras de Mesopotamia hasta los desiertos de la península arábiga. Roma se extendía como un leviatán insaciable. Era la época dorada del imperio, un momento en el que los mapas no podían contener su grandeza. El Senado, encantado de tener un emperador que los hacía lucir bien, le otorgó el título de Optimus Princeps, el mejor gobernante. En términos actuales, sería como ganar todos los premios Oscar en una sola noche, pero con la diferencia de que el escenario era un imperio y los aplausos venían de millones de súbditos. Trajano reformó leyes, construyó caminos y acueductos, y durante un breve instante, Roma pareció invencible. Pero el destino es cruel con quienes desafían sus límites. Como un edificio demasiado alto que amenaza con tocar el cielo, la gloria de Roma bajo Trajano era tan espectacular como frágil. Cuanto más alto se elevaba el imperio, más oscura se tornaba la sombra que proyectaba sobre su propio futuro. La sombra de la ambición, los costos de la gloria. La expansión de Trajano fue tan brillante como despiadada, y con ella vinieron las grietas que lentamente comenzaron a desmoronar los cimientos de Roma. Cada conquista llenó las arcas imperiales, pero también drenó los recursos humanos y materiales. Las fronteras del imperio se extendieron hasta puntos imposibles de sostener, donde las legiones, otrora invencibles, eran poco más que líneas frágiles frente a pueblos que nunca aceptaron la derrota. Los conquistados no olvidaban. Su resentimiento fermentaba, y con el tiempo, sería una de las fuerzas que empujarían a Roma hacia su ocaso. En el plano personal, la ambición de Trajano también cobró su precio. Durante su última expedición en Oriente, mientras intentaba expandir aún más las fronteras de un imperio ya sobrecargado, su cuerpo cedió. En 117 después de Cristo, lejos de Roma y de las glorias que él mismo había forjado, Trajano murió. Su ausencia dejó un vacío que ningún sucesor pudo llenar completamente, porque, aunque Roma seguiría siendo poderosa, jamás volvería a alcanzar el esplendor que él le dio. ¿Fue Trajano un genio o un villano? ¿Un héroe o el arquitecto de su propia ruina? Esa es una pregunta que resuena a través de los siglos, una duda que ni los dioses, observando desde sus alturas, se han atrevido a responder con certeza. El legado de la ambición. Trajano es recordado como uno de los mejores emperadores de Roma, un líder cuya ambición no solo llevó al imperio a su mayor apogeo, sino que también dejó marcas imborrables en su historia. Su legado es tan grande como contradictorio, fue el arquitecto de un imperio colosal, pero también el sembrador de las semillas de su declive. Para algunos, Trajano es el epítome del visionario, un hombre que supo transformar su ambición en grandeza. Para otros, su ansia de poder y conquista lo convierte en un tirano disfrazado de héroe, cuyas acciones no solo drenaron las arcas de Roma, sino que desgarraron el tejido mismo de su estabilidad. La historia no es blanca ni negra, y Trajano, como todo gigante, se mueve en matices grises. Lo que es indiscutible es que su nombre aún resuena en los ecos de los monumentos que levantó y las leyendas que dejó atrás. ¿Qué opinas tú? ¿Fue un genio incomprendido o el autor de su propia tragedia? Déjame tus comentarios y acompáñame en más relatos épicos y oscuros que muestran cómo los grandes también caen. Nos vemos en el próximo video.